No es ningún secreto que con la llegada de James Gunn y Peter Safran a la dirección de DC Studios, un reinicio del universo y de actores del DCU era una posibilidad, y aunque no era la opción que más querían los fanáticos de DC, en el vídeo de hoy te voy a contar cómo se gestó este reinicio y cuáles son los planes a futuro de James Gunn y Peter Safran para el DC Studios. Después de la bochornosa cancelación de Batgirl por parte del nuevo jefazo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, el 25 de octubre de 2022 se anunció que James Gunn y Peter Safran serían los nuevos jefes de la nueva división de DC Studios. Este anuncio llegó después del incendio que hubo en Warner Bros. Discovery con la cancelación de Batgirl, las polémicas acciones del actor principal de The Flash, Ezra Miller, y el estreno de la película de Black Adam, la cual había tenido una recepción bastante tibia y tímida por parte de los fanáticos de DC, pero que trajo consigo el regreso del Superman de Henry Cavill. Con todo esto sobre la mesa, James Gunn y Peter Safran guardaron silencio hasta el 18 de noviembre, donde se anunció que los nuevos dirigentes de DC Studios tendrían que explicarle a los encargados de Warner Bros. Discovery cuáles iban a ser los planes a futuro de DC en el cine. Cabe recalcar que si hay algo que hay que mencionar positivamente de James Gunn es que el tipo no tiene ningún problema en responder a los fanáticos a través de su página oficial en Twitter. Pero también cabe destacar que todo esto cambió el 8 de diciembre de 2022 cuando Hollywood Reporter sacó a la luz un artículo donde indicaban todo lo que iba a pasar con el futuro de DC en el cine. Y es aquí cuando podemos observar el principio del fin del DC Extended Universe. El 8 de diciembre de 2022, Hollywood Reporter saca un artículo donde destripan gran parte del plan de James Gunn y de Peter Safran con el futuro de DC. En primer lugar, indican que Gunn y Safran se fueron de retiro creativo durante la última semana de noviembre para terminar la visión que tenían de DC para el futuro y mostrarle dicho plan a David Zaslav en la segunda semana del mes de diciembre. También anunciaron que Wonder Woman 3 no se realizaría porque no encajaba con los planes de futuro que tenían para DC en el cine, los cuales pasaban por descartar y eliminar todo lo que en su día hubiera realizado el director Zack Snyder. Por otra parte, indicaron que en la película de The Flash había un cameo de Henry Cavill como Superman, pero que no estaban seguros de mantener el cameo para el corte final, ya que no se tenían planes para Henry Cavill como Superman en el futuro de DC Studios. Anunciaron también que Black Adam no tendría secuela porque veían que la cinta no iba a ser rentable, y por si no fuera poco, el fracaso que estaba teniendo Black Adam en el cine les dejó claro a James Gunn y a Peter Safran que el público ya no quería ver nada de este DCU y de este Snyderverse. Por último, en el artículo de Hollywood Reporter se menciona que Jason Momoa, actor que interpreta a Aquaman, dejaría de interpretar al superhéroe para dar vida al antivillano Lobo. Después de la publicación de este artículo, James Gunn salió a dar respuesta en su página oficial de Twitter diciendo lo siguiente: una parte de ese artículo es cierta, parte es verdad a medias, hay parte que no es verdad y hay una parte que aún no está decidido como para decir si es verdad o no. Pero repasando el artículo, a día 26 de diciembre de 2022 está confirmado por Patty Jenkins, directora de Wonder Woman, que la cinta está parada y que de momento no ha recibido ninguna respuesta para que el proyecto se retome, dejando así en un limbo la producción de una tercera cinta de Wonder Woman. Respecto al cameo de Henry Cavill como Superman en la película de The Flash, está casi confirmado que ese cameo no va a ocurrir, ya que el 15 de diciembre Henry Cavill confirmó que colgaba la capa y dejaba de ser Superman luego de reunirse con los principales encargados de DC Studios. El 20 de diciembre de 2022, Dwayne Johnson, alias The Rock, actor que dio vida a Black Adam y principal productor de la cinta, anunció que dejaba de ser Black Adam y que el personaje no entraba en los planes de James Gunn con respecto al futuro de DC. Con esto explicado, lo único que no ha terminado siendo cierto del artículo de Hollywood Reporter de momento es lo de que Jason Momoa terminará siendo Lobo en el futuro de DC. No se ha dicho nada al respecto, pero el actor Jason Momoa hace un tiempo subió un vídeo a sus redes sociales diciendo que le habían dado la oportunidad de su vida, que recordáramos la fecha del 6 de noviembre de 2022, que no podía decir nada por el momento, pero que él ya sabía a quién se refería mencionando a un tal maestro.
El mismo Momoa, después de que mucha gente relacionara esta noticia con su caracterización como lobo, desmintió que se tratara de algo relacionado con DC. Lo que quieras creer tú o no a raíz de las palabras de Momoa, lo voy a dejar a tu criterio. Hasta el momento, James Gunn ha confirmado que junto a Peter Safran tienen una pizarra con varios proyectos de DC y aunque no revela ningún nombre de estos proyectos, sí que confirma que hay una película de Superman en desarrollo que está escribiendo James Gunn y que se centrará en una etapa de la vida de Clark Kent antes de ser Superman, más enfocada a su llegada a Metrópolis y sus primeros trabajos como reportero, motivo por el cual Henry Cavill ya no era necesario como Superman. También se confirma que James Gunn se reunió con Ben Affleck para que este se encargue de dirigir alguna película de DC, pero indica que aún no han encontrado el proyecto idóneo para que pueda dirigir Ben Affleck. En lo que se refiere a los estrenos que aún faltan de DC, no se sabe qué ocurrirá con ellos. Tenemos las películas de Shazam, la furia de los dioses, The Flash, Blue Beetle y Aquaman, el reino perdido. Se rumorea que la primera película que iniciaría el nuevo camino de DC en el cine sería Blue Beetle, pero teniendo en cuenta que la última película que se estrene del DCU es Aquaman, el reino perdido, es difícil decir con exactitud cuándo acaba el DCU y cuándo comienza el nuevo camino de DC Studios. La realidad es que se avecinan muchos cambios en DC, ya que ahora los principales responsables serán James Gunn y Peter Safran. Algo que ha dejado claro James Gunn es que a diferencia de lo que le pasó a Zack Snyder en su día, ahora no ocurrirá, ya que los que tienen todo el control creativo son tanto James Gunn como Peter Safran, y en ningún caso dejarán que Warner Bros. Vuelva a interponerse en alguna producción, tal y como lo hizo Warner en su día en las grabaciones de Justice League. Seguramente a estas alturas es bastante agotador tener que volver a ver historias de origen de personajes que ya teníamos asociados a unos actores en concreto, pero estoy seguro de que el cambio que aportarán James Gunn y Peter Safran será el definitivo para que DC despegue y sea esa gran competencia que tanto se merece Marvel Studios. Tenemos a James Gunn al mando, una persona que ha trabajado y ha triunfado por todo lo alto en Marvel y el cual ha trabajado muy de cerca con Kevin Feige, el principal responsable de que Marvel sea lo que es hoy en día, cuando venían de no tener absolutamente nada a tenerlo todo ahora en estas fechas. Sé que es duro, pero yo les doy mi voto de confianza a Gunn y Safran porque tengo claro que no van a decepcionar con todo lo que vendrá en el futuro en lo relacionado a DC. Así que familia, este ha sido el vídeo por el día de hoy, espero que te haya gustado este resumen de cómo se gestó, digamos, la muerte del DCU y sinceramente espero que en caso de que te haya gustado dejes tu like, de que compartas el vídeo en tus redes sociales ya que eso ayuda bastante y sin lugar a dudas espero que te suscribas para poder ver más contenido relacionado con todo lo que vendrá en relación a DC en el futuro, ya sea en el cine, sea en los cómics o puede que incluso también en el mundo de los videojuegos. Muchas gracias por estar aquí presentes, yo soy Redox, espero que os haya gustado y sin nada más que decir me despido. Un saludo y adiós.